Bienvenidos al análisis económico de hoy, jueves 20 de agosto, en Geopolítica Diaria. El giro más relevante de la jornada llegó ayer por la tarde desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que anunció que al menos duplicará el tamaño de sus recompras de deuda a largo plazo, concentradas en los tramos de 10 a 20 años y de 20 a 30 años. La medida respondía a una semana de fuerte venta en el mercado de bonos que había llevado el rendimiento a 30 años a superar el 5,33%, su nivel más alto en 19 años. La respuesta fue inmediata. El rendimiento a 10 años cedió hasta rondar el 4,65%, alejándose del máximo de 20 meses marcado apenas un día antes, y el de 30 años retrocedió por debajo del 5,20%. El mensaje que interpretó el mercado es que Washington está dispuesto a intervenir de forma activa para frenar el encarecimiento de su propia deuda, en un contexto de fuerte aumento de emisiones vinculadas a la financiación de infraestructura de inteligencia artificial y de crecientes dudas sobre el déficit fiscal estadounidense. La medida llegó apenas horas después de que la Reserva Federal de Estados Unidos publicara las actas de su reunión de julio, el catalizador que quedaba pendiente desde la sesión anterior. El documento mostró una votación de 9-3 a favor de mantener los tipos de interés sin cambios, con 3 presidentes regionales defendiendo abiertamente una subida de 1/4 de punto. Las actas revelaron que el sentimiento favorable a endurecer la política monetaria se extendía más allá de esos 3 disidentes, con varios participantes advirtiendo que una subida podría ser necesaria si la inflación no cede, en parte por el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los precios de la energía. Desde entonces, los datos de empleo más débiles de lo esperado han recortado las apuestas del mercado a una subida en septiembre, dejando a la Reserva Federal en una posición cada vez más dividida de cara a su próxima reunión. La combinación de rendimientos más bajos y un dólar debilitado impulsó con fuerza al oro, que había cedido por debajo de los $4.350 por onza y ayer recuperó terreno con rapidez hasta superar los $4.480, su nivel más alto en más de 2 meses. El metal, que actúa como refugio frente a la incertidumbre y no genera rendimiento propio, se benefició de que el coste de oportunidad de mantenerlo se redujo justo cuando los bonos del Tesoro perdían parte de su atractivo. El yen japonés siguió el mismo patrón y se fortaleció hasta rondar las 158 unidades por dólar, frente a las cerca de 159,5 de la sesión previa, en un movimiento que se suma a la creciente expectativa de que el Banco de Japón suba tipos en septiembre, una probabilidad que los mercados sitúan ya cerca del 80%. En Wall Street, el alivio en la renta fija permitió a los 3 principales índices cortar una racha de 3 sesiones consecutivas de pérdidas. El promedio industrial Dow Jones avanzó cerca de 1/4 de punto porcentual hasta rondar los 53.400 puntos, mientras el índice Standard & Poor's 500 y el Nasdaq Compuesto también cerraron con ganancias moderadas. El impulso corporativo del día llegó del sector salud, después de que Moderna y Merck anunciaran que su vacuna personalizada contra el melanoma, combinada con el tratamiento Keytruda, cumplió sus objetivos en un ensayo de fase avanzada al reducir la reaparición del cáncer de piel y frenar su propagación a otras partes del cuerpo. Las acciones de Moderna llegaron a duplicar su valor durante la sesión y las de Merck avanzaron con fuerza, en lo que varios analistas del sector describieron como un hito para la tecnología de ácido ribonucleico mensajero aplicada más allá de las vacunas contra enfermedades infecciosas. El contraste con Asia fue notable, donde el índice Nikkei japonés cayó más de un 3% y el Kospi surcoreano se desplomó cerca de un 6%, activando mecanismos de contención de ventas en la bolsa de Seúl, arrastrados por una fuerte corrección en semiconductores como Samsung, SK Hynix y Kioxia, en medio de dudas sobre la sostenibilidad del endeudamiento que financia la expansión de centros de datos para inteligencia artificial. La crisis en el estrecho de Hormuz, mientras tanto, sigue sin resolverse y continúa marcando el precio de la energía. El petróleo Brent se mantuvo por encima de los $91 por barril y el West Texas Intermediate rondó los $85, encadenando su cuarta sesión consecutiva de subidas. El detonante inmediato sigue siendo el vencimiento sin renovación del memorando provisional entre Washington y Teherán, que ha dejado el tránsito comercial por el estrecho muy debilitado. Según datos de la firma de análisis marítimo Kpler, los cruces confirmados por Hormuz cayeron un 17% respecto a la sesión previa, hasta apenas 10 buques, tras un nuevo ataque contra un buque granelero que causó la muerte de un marino.
El mercado descuenta que, mientras no haya una señal clara de reapertura plena, la prima de riesgo geopolítico seguirá sosteniendo los precios, con el estrecho de Bab el-Mandeb absorbiendo parte del tráfico desviado. En España, el IBEX 35 no logró aprovechar el respiro de los bonos y encadenó su sexta sesión consecutiva de caídas, con un descenso de 0,44% hasta los 19.847 puntos, perdiendo así la referencia de los 19.900. La banca lideró las pérdidas, con CaixaBank, Unicaja y Santander entre los valores más castigados, mientras que el fortalecimiento del euro y del oro no bastaron para compensar el golpe al sector financiero. En materias primas industriales, el cobre corrigió con fuerza tras marcar, a comienzos de esta semana, un máximo histórico de $6,73 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Los inventarios del metal en los almacenes homologados de esa bolsa subieron en una sola sesión más de 15.000 toneladas, hasta superar las 223.000 toneladas, lo que rompió de golpe la narrativa de escasez que había impulsado el rally de las últimas semanas. El precio retrocedió hasta rondar los $6,50 la libra, aunque se mantiene con una subida acumulada superior al 30% en lo que va de año, sostenida por la demanda estructural ligada a la electrificación y a los centros de datos. Por último, el mercado vigila de cerca a Spacex, que hoy afronta el segundo gran desbloqueo de acciones desde su salida a bolsa en junio. Hasta 319 millones de títulos, equivalentes a unos 44.800 millones de dólares al precio reciente, quedan habilitados para su venta, aunque quedar habilitado no implica que todos los accionistas decidan vender. El primer gran tramo, de más de 900 millones de acciones liberadas a principios de mes, pasó sin provocar una venta masiva sostenida, un precedente que el mercado tomará como referencia para medir la reacción de hoy. De cara a las próximas sesiones, la atención se traslada al calendario de finales de mes, cuando se conocerán casi de forma simultánea los resultados de Nvidia y el dato de gasto en consumo personal, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, ambos el 26 de agosto. Apenas 2 días después, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, pronunciará su primer discurso en el simposio de Jackson Hole, un examen especialmente delicado en medio de la actual tensión en los mercados de deuda. Todo ello antes de que, a mediados de septiembre, el Banco Central estadounidense tenga que tomar una nueva decisión de tipos, con el mercado dividido sobre si la intervención del Tesoro logrará contener de forma duradera la presión sobre los rendimientos, o si se trató solo de un alivio pasajero frente a un problema fiscal que sigue sin resolverse. Gracias por acompañarnos un día más. Si este análisis les resultó útil, síganos en el canal, denos su me gusta y compártanlo con quien también necesite entender lo que mueve a los mercados.